Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado emula a los grandes guionistas de Hollywood como Billy Wilder, Rob Riskin, Charles Brackett y la increíble Leigh Brackett. Responde al nombre de Sánchez, Chico Sánchez, siendo el autor, junto a Gonzalo Moya, del libro Manual para un guión de cine, de el sello Benerice de la editorial Almuzara. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado filmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Bueno, en primer lugar, podemos decir que tenemos la suerte de tener en nuestro micrófono al autor de la película Godot, que puede verse en la plataforma de Amazon. ¿De qué trata esta peli y cómo está funcionando? Bueno, ya ahora mismo ya no se puede ver porque ya ha terminado el periodo de emisión. Sí. Entonces ahora mismo estamos negociando para otras plataformas, para esta película y para la siguiente que la estrenamos en noviembre, que se llama Sol Mayor, que es la película que estrenamos en sala este noviembre de 2024. Bueno, pues si te parece, me cuenta un poco la de Godot y me cuenta un poquito la otra y así hacemos una especie de primicia. Godot, pues es una película en la que un grupo de actores son secuestrados y llevados a un lugar remoto para obligarlos a montar una obra de teatro que se llama El Grito, que es una obra de teatro mía que se estrenó en 2007 y quería pues hacer una especie de diálogo entre el texto teatral y el texto cinematográfico, porque a mí me interesa mucho el tema de la intertextualidad y demás, y también porque quería ver cómo podía rodar teatro, que siempre es tan difícil. Sí, sí. Y es un experimento que roza un poco el cine dogma, la cámara al hombro, y bueno, ha tenido su periodo en Amazon Prime de unos 3 años. También se estrenó en salas en 2020 o 21, no me acuerdo. Sí, el título me sonaba. Ha tenido un recorrido pues muy pequeñito, como cine muy independiente, muy underground, más que nada un experimento cinematográfico. Sí, y sí. Sol Mayor pues es una película pues que pretende ser un poquito más comercial, dentro de que también pues es un cine muy independiente. Cuentan historias paralelas en torno a una casa donde las personas que la han habitado pues dejan su huella e influye en el relato de las que vienen después, a pesar de que nunca llegan a conocerse casi ni a intuir la presencia de los otros. Se estrenó en salas, tuvo su recorrido sobre todo en salas independientes en Madrid, estuvo la carrera por los premios Carmen de la Academia Andaluza. Al final no fuimos nominados a nada y demás, pero bueno, ahora estamos buscando plataformas para su exhibición posterior ya en plataformas cuando ya ha terminado su periodo de exhibición en sala. Sí, sí. ¿Y qué nos puede decir de Gonzalo Moya, que habéis formado tándem para este libro tan interesante? Pues Gonzalo Moya es un compañero que juntos hemos estado dirigiendo durante 7 años la Escuela de Cine y Teatro Actúa en Córdoba. Él ha ejercido la dirección junto conmigo y bueno, fue un alumno mío en los talleres que impartía de guión y dirección, y enseguida me di cuenta de sus capacidades de organización, creativa. Era y es evidentemente una persona muy brillante, y enseguida pues la quise meter en mi equipo y terminó siendo prácticamente mi jefe. Ha sido el que ha producido mis 2 películas, en Godot sobre todo el tema de la exhibición, y en Sol Mayor ha producido la película íntegramente. Y es una persona pues nada que se formó en Murcia,
Allí estuvo en el Festival de Cine Fantástico haciendo labores de producción. También colaborando con la Filmoteca de Murcia. Tiene 2 doctorados y ha realizado un montón de cortometrajes, ha trabajado en muchos largometrajes, sobre todo en el tema de producción. Y como dábamos clases sobre guión y dirección, pues todos los ejercicios, todos los apuntes, todo lo que hacíamos en clase, pues lo decidimos reunir en este volumen, y de ahí surge nuestra colaboración para hacer este manual de guión. Bueno, y ya por curiosidad, supongo que vendrá de Francisco, pero ¿eso de Chico es un homenaje a alguno de los personajes de los hermanos Marx? ¿O simplemente No, una forma de que te gusta que te llamen? es tan simple como que soy el más pequeño por edad de mi familia. Y sí, yo me llamo Francisco Manuel, y ya sabes que todo el mundo que a los Francisco casi nunca nos llaman por Francisco. Sí. Tenemos un montón de nombres: Isco, Chico, Paco, Curro, Fran, etcétera. Sí. Pues yo de todos esos me he quedado con Chico. Pues mira, Me... te voy a decir una cosa. Mi cuñado tiene un hermano que se llama Francisco y él se llama Manuel. Así que... ¿Y sabes cómo le llaman al hermano pequeño? No, Como a ti. me lo puedo imaginar. Sí, sí, Aquí sí. hay varios, en Córdoba hay varios chicos relacionados con el mundo de la cultura. Sí, Hay sí. por lo menos 2 o 3 cantantes, técnicos y demás, así que somos legión de chicos Sí. relacionados con el mundo de la cultura Sí. aquí en la ciudad califal. Bueno, pues una vez le pregunté a un guionista que si leía mucho o no. Yo consideraba o pensaba que para ser un buen guionista había que leer mucho. Me dijo que no hacía falta, que simplemente había que hacer ejercicios de creatividad. Pero leyendo este libro creo que la creatividad es necesaria, pero si uno tiene un buen fondo literario y ha visto muchas películas, pues probablemente pueda escribir un guión mejor. Evidentemente, leer es fundamental para cualquier labor creativa, de cualquier tipo, y más una labor creativa que se base en el acto puro de escribir, que es, por ejemplo, el trabajo del guión cinematográfico. La visualización, el visionado de películas te puede ayudar mucho a aprender a escribir guiones, pero es interesante leer los guiones de esas películas porque te puedes parar, puedes observar la estructura ya en su pura fisicidad de negro sobre blanco, y leer literatura, porque el guión y el cine están muy relacionados en su estructura con la literatura, con la narrativa. Parte todo de esa idea de la narrativa de Aristóteles, que expone en su volumen conocidísimo de la Poética. Entonces, mientras más leas de cualquier tipo de literatura, pues más herramientas vas a tener para hacer o intentar hacer un buen guión. En este libro se percibe el trabajo que hay detrás, porque los ejercicios que proponéis son muy prácticos. Yo creo que son útiles. Si yo me quisiese hacer guionista, intentaría hacer todos esos pasos, porque requiere un esfuerzo y un trabajo para irlos preparando y dándote cuenta del trabajo de un guión, que no es tan fácil como parece. Y además las explicaciones las acompañáis de una serie de películas para que todo el mundo entienda qué se pudo hacer en cada momento con alguna de ellas, o por dónde fueron los tiros. Sí, porque nosotros lo que pretendemos es que se aprenda a escribir escribiendo, ¿no? Que parece que es algo obvio, pero no se escribe tanto como quisiéramos los que queremos formar en la escritura de guión. ¿Por qué? Porque se pretende que todo lo que escribamos se quede, ¿no? Es como que nos pegamos mucho a lo que escribimos, y nosotros siempre decimos que la principal herramienta de un escritor y sobre todo de un guionista es la papelera. Nosotros siempre hacemos el chiste en la primera clase de guión, Sí. en nuestros talleres de guión, que les vamos a enseñar la herramienta más importante para un guionista y para un cineasta. Y entonces, al final de la clase, ¿no? Y entonces los alumnos se piensan que le vamos a enseñar una cámara súper cara o un software súper elaborado para la escritura de guión, y lo que hacemos es que nos salimos de clase y traemos una papelera
y se la ponemos encima de la Sí. mesa y decimos, mira, esta es la herramienta más importante para un guionista, la papelera. Entonces, claro, el proceso de guión es un proceso sacrificado en el que puedes de repente fusilar 40 o 50 páginas y no volverán jamás. Y eso es un sacrificio que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Yo creo que es un poco el leitmotiv del libro, ¿no? De que es un oficio, es un trabajo, que no todos tenemos por qué tener la genialidad de esas figuras a las que has hecho referencia en tu introducción, y no por eso no tenemos por qué dejar de ser guionistas. Entonces, nosotros ponemos las herramientas para que partamos del oficio, del trabajo y del sacrificio para llegar a la genialidad o no. En relación a ese tema, por poner un ejemplo, el de citado Bilder, que era director y guionista, siempre estaba acompañado de muy buenos guionistas, decía que para hacer una película le requería a lo mejor 9 meses de trabajo de guión. ¿Estás de acuerdo en que eso tiene que ser así, verdad? Sí, por supuesto. Nosotros hablamos de un proceso entre esos 9 meses y un año, año y medio, lo que se suele tardar en escribir un guión cinematográfico. Es evidente que hay gente, y hacemos referencia a ellos en el libro, que escriben guiones en muy poco tiempo. Hablamos, por ejemplo, de Oliver Stone en Platoon o Alejandro Amenábar en Los Otros, que escribieron guiones en apenas semanas. Pero también le decimos a nuestros lectores que no somos Oliver Stone y que no somos Alejandro Amenábar. No necesariamente tenemos que... Muchas veces genera una frustración compararnos con personas que son realmente genios, y compararse con un genio pues te va a conducir a un callejón sin salida. La mayoría de los guiones que vemos en las plataformas y en las salas de cine tienen un proceso muy largo de año, año y medio, con varios guionistas, con muchísimas reescrituras, y aún así son muchos de ellos guiones funcionales o no demasiado brillantes. Así que la gente que no se frustre, que es un trabajo, es una carrera de fondo muy, muy bonita, muy enriquecedora, pero lo de creerse un genio, incluso siéndolo, no son buenos consejeros Sí. esas ideas. Pues fíjate una cosa, yo por lo menos cuando leo cómics, por ejemplo de superhéroes, que siempre tienen mucho mano por detrás, curiosamente los guiones que mejor están escritos son los que participa un solo guionista. Como participen muchos guionistas, te vuelves loco leyendo el cómic o no llegas a centrarte. Pero es verdad que en el cine a lo mejor la cosa cambia y se necesitan varias manos, como alguno que sea un especialista en diálogo y otro que a lo mejor se dedique más a la narración, si por ejemplo fuese una voz en off. Sí, yo creo que es un trabajo bastante complejo, que tiene muchas capas, tiene procesos que son bastante diferentes. Por ejemplo, generar una estructura o escribir un diálogo son trabajos que al final no se parecen en nada. Entonces, la colaboración es la base del cine. El Sí. cine es un trabajo colectivo en todas y cada una de sus facetas. Lo Yo, intentamos hacer individual porque vende más y es más fácil promocionar la idea del artista, esa idea romántica de la visión personal, que existe, por supuesto, pero que al final cualquier película como mínimo tiene 40 o 50 personas o miles o decenas de miles detrás de cada producción, y esas personas han dejado toda su alma y toda su creatividad en la película. Esa visión del director, el guionista, es muy interesante, se puede aprender mucho de eso, pero realmente no es la esencia del cine, que es un arte puramente colaborativo, incluso en la elaboración del guión. Yo mi último guión, que es el guión de Sol Mayor, sí. cuando Gonzalo me propuso hacer la película y me dijo que había financiación para poder hacerla y demás, yo le pedí que me buscara un guionista para que colaborara conmigo. Está acreditado en la película en igualdad de condiciones contractuales como yo, no es el típico que te esté ayudando en la sombra. Sí. A mano negra. Y es un chaval, Sí. Antonio, que es un alumno nuestro, que es un alumno brillante, y dijimos, bueno, pues vamos a darle una oportunidad
iba a ser el guionista junto conmigo de la película porque yo necesitaba el apoyo de otra persona, contrastar ideas, debatir y porque de cualquier manera dos cabezas piensan mejor que una. Sí, Así y que luego hay un detalle que a mí me llama la atención cuando uno ve lo que es un guión escrito, porque además se utiliza siempre un tipo de programa que es muy árido. A veces uno tiene la impresión de que para que un guión sea cogido por una gran productora, vamos a pensar por ejemplo en Hollywood, es difícil porque no son nada atractivos los guiones. El hecho, el mismo la forma de editarlo y de ver su contenido resulta bastante árida. Yo me puedo leer una novela y en cambio un guión de una película, aunque haya visto la película, me resulta bastante pesado. ¿Eso por qué se hace de esa manera? Porque o ya se han cambiado las cosas y se vende de otra manera como con más imagen y eso. porque el guión en sí no es una obra. Sí. El guión, como su nombre indica, es una guía. Entonces, cuando tú te lees una guía de teléfono o la guía que te ayuda a montar la mesa de IKEA, eso es árido. Sí, Entonces, la novela es un objeto finalista. sí, El objeto artístico es la novela en sí. El guión no es un objeto artístico, es sí. un trozo del objeto artístico real que es la película. Entonces, no tiene por qué tener una base literaria ni tiene por qué ser atractivo Sí. a efectos de generar una pieza estética. Pero tú no Tiene crees que ser. tú no crees que a veces, sabes, seguramente se han tenido que quedar muchos guiones en un cajón de muchísima calidad que no han llegado porque no han tenido, porque la persona que se encarga de eso no ha sabido ver algo especial a lo mejor en un muy buen guión que hubiese funcionado muy bien si otra persona hubiese caído en otras manos? Yo creo que el que lee guiones los lee en base a los principios que rigen la escritura de guión, Sí, que es la estructura, la construcción de personajes. sí. Ellos saben leer los códigos propios del guión. Sí, eso De es lo que te iba hecho, a preguntar, sí, que no me salía la forma de decirlo. ellos van a rechazar la literatura en los guiones. El hecho de que tú creas que un guión esté bien escrito en parámetros de escritura o de que sea atractivo para su lectura Sí, es algo contraproducente a la hora de que ese guión se convierta en atractivo para la venta en una productora, porque la productora no va a incidir en figuras retóricas ni sí. en que sea entretenido, sino en que tenga principios básicos de la narrativa. Entonces lo leen como lo lee un técnico, como si un profesor de física lee una fórmula física. No va a encontrar ahí ningún tipo de metáfora, va a encontrar elementos esenciales de un esquema, una estructura muy pautada y eso es lo que está buscando. Creo que el consejo que deberíamos hacer es que Sí, no hagan literatura, que se sí. centren en hacer guiones dentro del lenguaje que es muy, muy antiguo y árido y bastante poco atractivo para la lectura, que son los guiones Sí. cinematográficos. Bueno, con respecto a la película Seven, es una película que a mi juicio ha ido creciendo con el paso de los años, que a lo mejor en esa época tuvo algunas rivales potentes, esa producción, como por ejemplo El silencio de los corderos, por poner un ejemplo, o El Cabo del Miedo, el remake del Cabo del Miedo, pero que han ido pasando los años y ya no se ven guiones tan buenos como el de Seven. Si te parece, nos centramos un poco en esta película, que yo creo que todo el mundo recuerda, porque tiene un giro final potentísimo, aparte de que la trama es interesante, y así, de modo muy ameno y rápido, si quieres contarnos el concepto de high concept y de low time dentro de la idea principal de la película, de cómo se creó ese inicio de película, pues podemos hablar un poquito de ello. Hombre, Seven es una obra maestra del cine, yo creo que ya casi indiscutible Sí, dentro de la posmodernidad, porque lo que tiene Seven, como muchas películas de los años 90, es que se empeña en mostrarnos la estructura propia de la narración y del texto en el mismo texto. Entonces, Seven hace cosas que como guionista te sorprende porque te está hablando a la vez de un thriller interesantísimo, súper tenso, te está hablando del cine mismo. Y eso es muy importante. En el tema del concepto del high concept, el high concept, como se expresa en el libro, se utiliza en cine con muchísimas diferentes acepciones.
se puede utilizar para pitch de guión, se puede utilizar incluso para venta, pero nosotros lo utilizamos con la idea de crear una frase de acción que exprese lo que la película quiere contar de una manera muy, muy clara y muy precisa. El arte cinematográfico es un arte de resumen y tener una frase de acción que resuma la película te va a ayudar a centrarla, a que tu película sea identificable, que sea genuina, y eso es muy importante. Entonces, el high concept de Seven, de hay un asesino que va a seguir los 7 pecados capitales para cometer sus asesinatos, es simplemente con eso ya está metiendo a miles de personas Sí, en los cines. sí, sí. El tema de la logline, de la línea lógica, o que se puede traducir así, Sí, o yo quiero traducirla así, es el hecho de, voy a decir en un párrafo todos los elementos narrativos necesarios para que una película funcione, sí. pero articulado en una estructura gramática que los una, que casen entre ellos. Pues el tiempo, el espacio, los protagonistas, los antagonistas, el conflicto, las consecuencias, las herramientas, todo lo que tiene una narración, pero en una frase, un párrafo que todo maride, como se diga, Sí, ¿no? sí. Entonces, son dos herramientas para organizar y pautar nuestras ideas cinematográficas para decir, oye, lo que tengo puede funcionar y ahora ya haré los procesos necesarios para escribir un guión. Cuando cogemos la logline y el high concept de Seven, ya sabemos que esa película va a funcionar porque es potentísimo ya la idea de base. Si luego ya desarrolla un guión tan brillante como es Seven, pues miel sobre hojuelas. Bueno, pues uniendo lo que tú me has dicho, pues declaramos marido y mujer a los dos conceptos, ya que estamos hablando de una película que tiene un tinte religioso por un lado y un tinte de intriga por otro, y damos un salto a otra película de la que también habláis, que es la película de Steven Spielberg de Tiburón, que en la que hablas también del concepto de los 3 actos de una película, y a mí me llama la atención que la presentación de Steven Spielberg es aparentemente sencilla porque refleja la vida cotidiana de un pueblecito americano de costa, y lo hace también que te vas como encariñando con los personajes. A veces te encuentras películas que empiezan directamente de forma abrupta sin desarrollar bien a los personajes, y para mí eso es fundamental. ¿Qué detalles destacarías de la película de Spielberg? Bueno, lo primero que destacaría es que Tiburón para mí es una de las mejores películas de la historia del cine. Y si yo tuviera que hacer los famosos top 10 top 10 de las películas, para mí Tiburón sí, es la única que nunca se termina de caérseme. Pues mira, tú sabes una cosa, es curiosa, ¿eh? Porque la buena presentación de la película, poquito a poco, hizo que mi hijo, que tenía 10 años, pues estaba interesado, pero hubo un momento que sin que pasase nada que diese miedo, él ya no quería verla, porque tenía la sensación de que estaba pasando algo angustioso. Es verdad que el mayor tenía 13 en ese momento y se quedó ahí intrigado, pero la cortamos porque vimos que a lo mejor no tenía la edad apropiada para verlo, pero es verdad que era por esa atmósfera tan especial que crea Spielberg, creo yo. Sí, bueno, Spielberg es el gran genio de la actualidad. Para mí es uno de los artistas más genuinos en todas las facetas vivos, porque primero es un reflejo puro de su tiempo, del tiempo que estamos viviendo, y luego porque es muy fiel a su concepto del cine y tiene un talento narrativo indiscutible. Entonces, Tiburón posiblemente sea su mejor película y siempre se hace referencia pues al uso de suspense, a esa influencia hitchcockiana, al hecho de que el tiburón en realidad son 2 acordes y nada más. Pero a mí lo que me llama la atención son los pequeños detalles de cómo hace un elemento fundamental, que es lo que trabajamos, que se llama empatía. Lo Sí, más importante para un slasher, porque Tiburón
podríamos decirlo que es un slasher, ¿no? Porque hay un asesino en serie. Sí. Lo que pasa es que en este caso es un escualo que Eso se es. come a jovenzuelos de fiesta. Sí. ¿No? Porque Podría eso ser es un una slasher. metáfora, también podría ser una metáfora de esos bestias que buscan ahí situaciones con los más jovencillos para aprovecharse de su debilidad. Exactamente, Sí, sí. es un láser en mucho de su estructura, pero lo más importante del cine de terror y de todo tipo de cine es que nos importen los personajes. Sí. Porque si no nos importa, se puede comer a toda la gente de ese pueblecito que a nosotros no nos va a dar igual. ¿Por qué nos importa? Porque son reales, porque esos personajes habitan ese espacio, ese contexto espacio-temporal. Entonces son tan reales que se convierten en humanos a nuestros ojos y por eso nos preocupa el hecho de que el tiburón termine devorándolo. Entonces la grandeza de Tiburón no es solo la construcción de los ataques del tiburón, que por otra parte evidentemente son soberbios a efectos cinematográficos, sino que genere esa empatía y que a nosotros nos importen los personajes. Y en esa secuencia que hace referencia, que es la segunda secuencia de la película, porque la primera secuencia empieza como empiezan todos los enlaces, Sí. o gran parte de los enlaces, que es atacando y matando a una pobre joven, a una pobre adolescente. ¿Cuántos enlaces empiezan con el asesinato de una joven adolescente? Pues casi todo. Bueno, es casi todo, ¿no? Sí. Primero te marcan la amenaza, ¿no? Porque es importante en el cine de terror que la amenaza esté siempre latente, pero esa muchacha que matan pues nos da un poco igual, porque no la conocemos, no terminamos de empatizar con ella, pero justo después nos presenta la familia del sheriff y las secuencias que viene a continuación dura exactamente 2 minutos 45, 47, no llega ni a 3 minutos. Sí. Y sabemos cómo es la familia, qué relación tiene, cuánto tiempo llevan en ese pueblo, qué relación tienen con el pueblo, cuál es el trabajo de él, qué relación tiene con su hijo. Te marca la amenaza con el hijo porque el hijo se ha hecho una herida en la sangre. Conocemos que él ni siquiera domina su casa porque se equivoca al coger un teléfono. Habla de cómo habla la gente del pueblo. Sabemos que viene de Nueva York. Sabemos que él no lleva ni un año allí. Y son 2 minutos. Y dices, ¿cómo es posible que tenga la sensación de que llevo toda la mañana con esa familia, prácticamente, que me falta allí tomar las tortitas y el café con ellos, Sí. y la secuencia dura 2 minutos? Esa es la auténtica grandeza de Spielberg, la capacidad de hacer los personajes humanos y esculpir en el tiempo, ¿no? Como decía Tarkovsky, con una precisión que sin duda es el Miguel Ángel del tiempo. Spielberg es el mayor genio indiscutible del cine actual. ¿Y qué te parecen los dos actores que acompañan al protagonista en el barco? ¿Qué destacaría así de ellos el contraste que supo crear Spielberg entre los tres personajes y concretamente entre el ballenero, por decirlo de alguna manera, y el científico? Pues eso es lo que nosotros llamamos en el libro casi una estructura de buddy movie, ¿no? Sí. De construir un personaje que en realidad es una única figura de personaje, no protagónica, pero sí dentro del grupo protagónico, pero en realidad por el uso de los opuestos, ¿no? En Bueno, vamos a realidad aclarar que Buddy Movie es como una película de colegas, normalmente suele ser de acción, pero vamos, no tiene por qué. Exactamente. Sí. Vamos, de hecho, acabamos de hacer referencia a una buddy movie súper famosa que es Seven. Sí. Seven es una buddy movie porque ¿quién es más protagonista? ¿Mills o Somerset, no? Sí. ¿Morgan Freeman o Brad Pitt? No Está ahí. podríamos decirlo. Sí, sí. Están igual de protagonistas y Sí. jugamos al juego de los opuestos. Unos negros, otros blancos, unos jóvenes, otros viejos. Uno se va a ir, otro acaba de llegar. Uno es impetuoso, otro es súper racional. Pues exactamente esa misma estructura es como si fuera un personaje que se disgrega en dos. Los personajes del ballenero y de Richard Dreyfuss en Tiburón. ¿No? Pues uno es súper bestia, aguerrido, rudo, expeditivo, y el otro es un científico, sensible,
racional, es lo apolíneo y lo dionisiaco expresado a la máxima expresión. Eso es muy típico también de Hitchcock. Y entonces construye unos personajes tan vivos y tan bien en su conjunto, que hace que ese viaje en la captura del escualo asesino, para mí otra vez, si tuviera que elegir otra secuencia extraordinaria, es la descripción del ataque al acorazado Indianápolis, Sí. cuando con la entrega de la bomba atómica y toda esa parte de que se enseñan sus cicatrices y demás, porque es que realmente es como si estuvieras tomando ahí una copa con ellos y llevaras otra vez, expande el tiempo como si llevaras toda la noche de jarana y de comentario colega entre ellos, y la secuencia pues vuelve a durar, pues eso, 3 o 4 minutos. Bueno, y ahora vamos a terminar con la pregunta difícil. ¿Ha habido casos de películas con un mal guión que un actor protagonista haya salvado la película? O, por ejemplo, una película con un guión normalito que a través de un secundario de lujo haya salvado una película y al final se haya logrado el éxito? Bueno, ya nos lo dijo Kurosawa, ¿no? Y cuando habla Kurosawa, todos los demás callamos. Él dijo, que es una frase que se le atribuye a él, que un buen guión puede generar una mala película, pero un mal guión jamás genera una buena película. Y yo estoy totalmente de acuerdo. El guión es el esqueleto del cuerpo cinematográfico y no puede andar ningún cuerpo sin huesos. Entonces, no puedes haber películas con malos guiones que tengan valores positivos, pues una bonita Sí, fotografía, claro. una buena interpretación, una secuencia que nos parezca Que interesante, nos pero cautive, ¿no? como una película en sí no va a ser nunca buena si no tiene un buen guión. Y si es verdad que como el guión en sí no es una obra de arte, sino simplemente y trascendentemente es el esqueleto. Ningún esqueleto está vivo sin los órganos que lo habitan. Por lo tanto, un buen guión sí puede generar mala película o una película muerta. No ha habido ninguna película en la historia del cine, película entendida como estructura narrativa, Sí. que cuente una historia, que tenga un conflicto, porque hay muchas películas que pueden ser de arte de ensayo, o que pueden ser documentales, Mm. o que pueden ser experimentales o de vanguardia, que son enormes películas, pero que no se basan en una estructura narrativa. Pero una Sí. película con estructura narrativa jamás será buena si no tiene un buen guión. Sí, bueno, y ya por último, como siempre nos gusta hablar de cine clásico, en tu libro haces referencia a Casablanca y si quieres en unos 30 segundos o 40, pues definirnos qué tiene de especial esa película. Y porque en realidad, si nos ponemos a fijarnos, son pocos medios los que hubo para hacer esa película, pero la película es extraordinaria. Hombre, Casablanca todos sabemos que Casablanca es una suerte de milagro, porque todos sabemos que Casablanca se escribió el guión prácticamente al mismo tiempo que se rodaba. De hecho, se le decía a los actores que se miraran con amor o sin amor, o porque no sabían si iban a terminar juntos o no iban a terminar juntos. ¿Qué tiene Casablanca que es tan extraordinario? Pues el guión, básicamente el guión. En la dirección de Michael Curtis es extraordinaria también, pero el guión, lo primero es una estructura clarísima, y luego uno de los trabajos de diálogo más subyugantes que ha llegado hasta convertirse en cultura popular. Y, y entonces es una obra realmente inspirada de una época del cine donde trabajaban, respiraban y vivían por la pura esencia narrativa. Entonces, cuando un colectivo, cuando una ciudad, cuando ese mundo solo trabaja por contar buenas historias y lo único que le interesa es contar buenas historias, pues al final pues cuenta buenas historias. Yo creo que por esa razón José Luis García de vez en cuando habla de que él ha escrito el guión de una escena en el último momento porque le gusta ese tono romántico de Casablanca y que algunas veces pues le ha funcionado con algunas películas. Sí, bueno,
todo funciona igual. Hacemos referencia también en el libro. Mientras tú no tengas un mayor conocimiento de la materia con la que trabajas, más tienes capacidad de olvidarte de ella. Ya lo dijo Picasso, he tardado toda la vida para pintar como un niño. Lo importante es el conocimiento de tu materia de trabajo, y ese conocimiento es algo innato, se convierte en sabiduría, y esa sabiduría puede ser olvidada en un momento para que emane la auténtica creatividad, que muchas veces no sabemos de dónde viene, pero viene de un conocimiento previo. Y yo creo que muchas veces cometemos el error de pensar que decir, joder, es que Casablanca se hizo sobre la marcha. No, es que La Pontrier ya con Los Idiotas dejó de encuadrar como en Europa. Pero es porque son gente que vive, respira para el cine, y son capaces de tenerlo dentro de tal manera que cuando olvidan sus propios principios, lo que trasciende, lo que se vislumbra, es el mismo cine. Entonces no caigamos en el error, creo, de que eso surge de la ignorancia, Sí. surge del ultraconocimiento. Cualquier cineasta que nosotros podemos considerar de poca categoría, pongamos Stallone, pongamos Schwarzenegger, nos dan mil vueltas a cualquiera de nosotros porque viven en el mundo, en el cine, todos los días lo respiran. Y entonces creo que la humildad, el trabajo y saber que es un trabajo artesano y que de esa artesanía surge luego la genialidad. No podemos olvidar que Tarantino era un encargado de un videoclub. Sí. Entonces, creo que esa es un poco la clave y lo que nosotros pretendemos en el libro. Es un manual para trabajar, para subrayar, para fotocopiar, para guarrear, para trabajar en sí, ¿no? Para que el cine sea lo que nosotros pensamos que es un oficio maravilloso. Bueno, chicos, Sánchez, nos ha gustado mucho tu libro, Manual para un guión de cine, del sello Benerice. Muchísimas gracias.